Buena gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Falta Editar. Este es el episodio número 4 de la primera temporada. Muchísimas gracias por estar de ese lado. Y hoy vamos a hablar de un tema tan importante, es un tema muy importante y es un tema que muchas veces se lo pasa por alto, y es el tema de la escucha, del oído, de cómo percibimos la música y de cómo escuchamos dependiendo del rol que estemos haciendo dentro de la industria musical. Para empezar, quiero hacer una pequeña reflexión. Nosotros, los productores, ingenieros en sonido, ingenieros de mezcla, escuchamos la música de una manera por ahí un poco diferente a la que lo escuchan la mayoría de las personas. Creo que hay un montón de cosas para hablar en relación a esto. Por ejemplo, que nosotros tenemos diferentes niveles de escucha. El primero de esos niveles es el nivel emocional. La escucha que hacemos simplemente tratando de sentir qué nos transmite la canción y sin prestarle atención a detalles técnicos o a detalles de sonido o a detalles de producción. Después está la escucha más técnica, donde le podemos llegar a prestar atención a detalles que tienen que ver con la producción musical, como por ejemplo un arreglo, como por ejemplo un sonido, cómo conviven dos sonidos dentro de una mezcla. Y después está la escucha que vamos a llamar sonora, que tiene más que ver con cómo percibimos la canción a nivel de sonido, a nivel de mastering, de volumen, en qué lugar está la voz, en qué planos están los demás instrumentos, cuál es la amplitud, o sea, qué tan grande es la imagen estéreo, si la voz está muy adelante, si tiene mucho espacio, poco espacio. Pero son distintos niveles de escucha que deberíamos adoptar para trabajar en distintas situaciones. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. La escucha es una habilidad que se entrena. Nosotros como productores podemos practicar el arte de escuchar. Hacer esto nos va a permitir identificar mejor las canciones. Uno puede escuchar música para disfrutar, como por ejemplo para salir a correr, en el gimnasio, si salimos a pasear y nos queremos despejar. Otra cosa es escuchar cuando queremos ponernos a trabajar, y dentro de esto, dentro del trabajo, hay diferentes tipos de escucha. Uno puede escuchar como productor, uno puede escuchar como ingeniero de mezcla y uno puede escuchar como ingeniero de mastering. Como productor voy a querer escuchar la canción completa. Como ingeniero de mezcla por ahí me voy a querer concentrar en los planos, en las dinámicas, y como ingeniero de mastering por ahí solamente necesito escuchar un poco de la canción. Lo necesario como para identificar la limitación, las dinámicas, el sonido en general, la curva final. Creo que un gran desafío al que nos enfrentamos hoy en día es la manera en la que la tecnología nos ofrece la música. Ustedes piensen que hace 30 años escuchar música era muy diferente. Primero que la música grabada era mucho más escasa, entonces uno tendía a valorar más la música. Cuando vos tenías que ir a una casa de discos y comprarte un disco, comprarte un CD, era mucho más fácil de valorarlo y de escucharlo completo, porque por ahí no había tantos discos. No es como ahora que con lo que sale un disco uno puede pagar la mensualidad de Spotify y tener el acceso a toda la música de toda la historia en un solo lugar de manera fácil. Obviamente que vamos a valorar mucho menos la música y por tanto por ahí la vamos a pasar más por arriba, por ahí vamos a escuchar canciones de a pedazos o vamos a armar playlists con diferentes canciones y nos perdemos de una gran ventaja que había antes, que es del concepto de disco, de escuchar un disco completo de principio a fin. Qué detalles y qué conceptos se tomó el productor que trabajó, los artistas que trabajaron ahí, para mantener una relación correcta entre todas las canciones del disco y lograr un concepto unificado. Creo que no hay que ir mucho más atrás en el tiempo para entender cómo nuestros padres o abuelos se sentaban en su sillón y ponían un disco de vinilo o un cassette y lo escuchaban de principio a fin. En vez de ver una película durante 2 horas, escuchar un disco entero durante 1 hora. Prestarle atención al disco, prestarle atención a las diferentes capas. Entonces acá tenemos una gran paradoja. Por un lado, la tecnología hace que tengamos toda la música de todos los tiempos disponible y que la música que se lance hoy mismo la podamos escuchar. Ya habiendo hablado de la escucha y de los tipos de escucha que hay, vamos a hablar de un tema demasiado importante. Cuando uno empieza en el mundo de la música, uno piensa en qué me puedo comprar. Y uno dice, me encantaría tener los mejores monitores que existen en la industria, me encantaría tener los auriculares de alta gama que tienen mis productores favoritos, que por ahí salen, no sé, $5.000 y que con eso seguramente voy a mezclar y voy a trabajar la música mucho mejor. Pero muchas veces dejamos de lado a nuestros monitores por naturaleza, que son nuestros oídos. Y sí, muchas veces dejamos de lado el cuidado de nuestros oídos. A veces nos exponemos a largas horas de trabajo, no protegemos nuestros oídos cuando estamos en recitales o conciertos, y esto es un grave error porque nos puede llevar a que en algún momento tengamos una disminución de nuestra audición y que eso
con el tiempo y si no le damos pelota y no lo cuidamos, nos puede llegar a afectar realmente nuestro trabajo y nos puede afectar mucho la percepción. Si sos productor o músico y vivís en una ciudad grande con mucho tráfico, yo creo que estás obligado a cuidarte mejor los oídos, a usar tapones, por ejemplo, cuando estás en el subte o a veces cuando estás en la calle. Por ejemplo, Buenos Aires es una de las ciudades con mayor contaminación acústica que hay en el mundo. Como dije anteriormente, tus oídos son tu herramienta de trabajo. Tu trabajo depende de tus oídos. Y como fuente principal del trabajo tenés que valorarlo como oro, porque una pérdida auditiva muchas veces no se recupera. Si realmente sos un purista del sonido y te interesa la acústica y le prestás mucha atención a la acústica en tu estudio, a con qué equipos estás trabajando, a los monitores que usás, a tener una correcta aislación de tu estudio, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto conocimiento tenés sobre tu escucha objetiva? Hay un estudio médico que se llama audiometría. Este estudio te va a permitir saber si tenés alguna disminución en tu audición en algún rango y en alguna frecuencia en particular. Si nunca te hiciste una audiometría y te dedicas al sonido y a la producción musical o sos músico, te recomiendo que vayas a ver un otorrino o algún especialista del oído y que tal vez te fijes en la posibilidad de hacer una audiometría. Es un estudio muy rápido de hacerse y consiste básicamente en que te van a reproducir varios sonidos y también te van a decir varias palabras que tenés que repetir y mediante tu respuesta ante estos sonidos y estas palabras te pueden decir si tenés alguna disminución en algún rango de frecuencia o en alguna frecuencia en específico. Ahora quiero que hablemos sobre auriculares. Se hicieron varios estudios que demostraron que usar in-ears, es decir, auriculares que van adentro del oído, es bastante más perjudicial que usar over-ears, es decir, auriculares que se usan por afuera del oído. Esto pasa porque con los in-ears el sonido impacta directamente en tu oído y al no provocar una aislación, como por ejemplo si pasa con los headphones que sí aíslan un poco más, esto hace que le tiendas a subir un poco más el volumen, por ende que termines escuchando un poco más fuerte con los in-ears que con los headphones. Los auriculares provocan mucha fatiga auditiva y nos reducen mucho lo que es el tiempo de concentración máxima que podemos tener para trabajar con el oído. Lo que te recomiendo es que uses monitores de audio de la mejor calidad que puedas pagar y dentro de un contexto bien acustizado y controlado. Ahora, no sirve de nada que hagas esto si vas a escuchar a un volumen demasiado fuerte. Para controlar que nunca escuches demasiado fuerte, hay unos instrumentos que se llaman sonómetros que lo que hacen básicamente es medir cuántos decibeles estás recibiendo vos. Con esto podés saber más o menos qué número de decibeles estás recibiendo todo el tiempo y así no pasarte. Y más o menos cuando sabes este número, también ya lo podés setear en el volumen de salida de tu interfase para ya saber si estás a un determinado volumen y decir, bueno, si me paso por ejemplo de -10 ya estoy fuerte, si lo llevo el volumen a -5 ya estoy muy fuerte y descansar un poco para trabajar más adelante. En otros capítulos ya más o menos te comenté cómo uno debería organizarse el trabajo durante el día para que sea lo mejor para el oído, para sacarle el máximo provecho a la fatiga del oído. Primero y principal, saber que el oído tiene un tiempo en el cual se agota y es recomendable descansar. Por eso lo ideal es, en vez de trabajar muchas horas seguidas, trabajar pequeños ratos durante el día, en diferentes momentos del día, y esto va a hacer que el oído rinda muchísimo más. Tenés que poder identificar qué trabajo de todos los que tenés que hacer son los que necesitan que el oído esté mucho más atento. Por ejemplo, el mastering es el trabajo donde tenemos que usar la mayor capacidad auditiva que tenemos en el grado más fino que tenemos. Entonces lo que te recomiendo es que si tenés que hacer un mastering, sea lo primero que hagas en el día. Si tenés que hacer una mezcla, que por ahí lo pases para después de hacer el mastering, cosa de que hagas la mezcla y al otro día puedas retocarla y sea mucho mejor. Y por ejemplo, si tenés que producir y editar, eso lo puedes dejar para el final del día porque no requiere una atención del oído súper extrema en cuanto a percepción del volumen y las dinámicas. Y dentro de cada trabajo también hay procesos que requieren mayor atención. Por ejemplo, en la mezcla yo siempre empiezo mezclando las voces. ¿Por qué? Porque las voces es lo que se lleva la mayor atención del oyente y lo que me requiere a mí mayor trabajo de detalle fino, de ecualización y de compresión. Entonces, primero asegurándome que las voces realmente queden bien, después ya me da más margen para trabajar con todo lo demás. Te propongo un experimento. Levantate un día a la mañana, poné Spotify y pon en tus parlantes el mínimo volumen que necesitas como para escucharlo normal. Nada más que eso. Después salí a la calle y hacé tu vida cotidiana. Toma transporte público, anda a trabajar, anda a entrenar y cuando vuelvas al final del día, volví a darle play a eso que seteaste al principio. Te vas a dar cuenta que probablemente vas a querer subir el volumen,
¿Por qué? Porque el oído se va cansando durante el día. Para cerrar con este breve podcast, mi recomendación final es que tu oído no sea tu único oído. Que tengas amigos productores, amigos ingenieros, que armen un grupo de WhatsApp y que se pasen las producciones, las mezclas y que cada uno escuche y aporte algo. Porque es como todo, 2 cabezas piensan mejor que una, 4 oídos escuchan mejor que 2 oídos. Así que mi recomendación es esa, tampoco te quedes solamente con tu percepción y trata de darle tiempo a las cosas y de recibir más opiniones que te ayuden. Si te gustó este episodio, guarda este podcast y si tenés alguna sugerencia me puedes dejar un comentario. Esto fue Falta Editar, nos vemos la próxima.